Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor por la palabra. Señor, gracias te damos en este espíritu, en este sentir que tú nos das. Primero de estar como un cuerpo, Señor, en tu nombre. Agradecidos por la gran bendición que nos permites de podernos reunir. Gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte. Nos has permitido alabarte, Señor, exaltar tu nombre. Padre, gracias porque nos sigues dando la facilidad aquí, Señor, en nuestro país, aquí en el estado, de poder proclamar tus grandezas de manera libre, de poder abrir nuestras Biblias y poder conocerte más, de poder tener esa comunión entre hermanos que es tan importante, Señor. Y Señor, queremos pedirte, dentro de todo esto que nos permites tener, que nos permitas también, Señor, escudriñar tu palabra, como te lo pedimos cada domingo, de tal forma que produzca, Señor, un fruto que te agrade, que te honre a ti, Señor, que bendiga y exalte tu nombre, porque hemos sido creados para la alabanza de tu nombre, Señor, para adorarte. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Toca nuestros corazones con tu palabra. Cámbianos, transfórmanos. Reconocemos que te necesitamos mucho, Señor. Es mucha, muy grande la necesidad de nuestras vidas, Señor, de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos, qué gusto saludarles a todos. El Señor les bendiga mucho, me da mucho gusto poderles ver. Veo por ahí caras que hace tiempo no veía, y le doy gloria a Dios porque están por aquí. Luz, Dios te bendiga, te queremos mucho, nos da mucho gusto verte por aquí también. Gloria al Señor, y le damos gloria al Señor porque yo creo que sí, poco a poco estaremos también retomando, ¿verdad? Con el favor del Señor, con la ayuda del Señor, la prudencia adecuada, todo, y con la ayuda del Señor estaremos regresando a también atender, por ejemplo, a nuestros niños también, ¿verdad? Por ahí también ya estábamos preparando las cosas para que los pequeños puedan ya otra vez tomar sus clases, puedan ser atendidos de manera, estamos hablando al Señor que sean atendidos de manera excelente. Entonces estamos pidiendo al Señor que todo esto sirva para poder recibir de una mucho mejor manera. Vamos entonces a la palabra del Señor, continuando con esta serie de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro, donde estamos ya prácticamente, si no me equivoco, ya en el estudio número 7 de esta serie. Y el día de hoy vamos a dar la segunda parte de este tema que es tan importante hablar y que a veces tristemente se habla tan poco, pero que el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, habló mucho al respecto. Y el tema es el infierno, y es la segunda parte. Y hoy estaremos tratando un poco acerca de algunas perspectivas sobre el infierno, como lo es el aniquilismo. Ahí yo lo puse mal, ahí les pido una disculpa. La primera frase que viene ahí, aniquilacionalismo, ahí no sé, quise hacer yo una palabra enorme, pero no es así. La palabra correcta es aniquilismo. Y vamos a hablar también del universalismo y la otra perspectiva bíblica del infierno, que es el castigo perpetuo. Hay que entender que hay diferentes perspectivas bíblicas. Y de hecho yo quiero dejar aquí muy en claro que hay movimientos que muy probablemente han desvirtuado un poco ya la palabra del Señor en este sentido, pero también quiero dejar muy en claro por respeto y amor al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, que también hay algunas iglesias o denominaciones que creen alguna de estas tres perspectivas y sin embargo, es decir, no están así como casados con ellas, pero siguen haciendo la obra del Señor. Entonces sí quiero dejar muy claro en eso, ¿verdad? O sea, pero no quisiera como que luego suene como eso, son unos malvados esos que hablan de esto o aquellos que hablan de aquello otro, no. Y también voy a dejarles también en claro la perspectiva que tenemos nosotros como iglesia, amén, para que también ustedes la puedan conocer. Aunque sabemos siempre que los temas teológicos, de repente va a haber siempre partidismos, ¿verdad? En los diferentes temas teológicos, ya lo sabemos todos. Dice por ahí un hermano, maestro teólogo, José Hutter, dice lo siguiente: es una de las características de nuestro tiempo
que como cristianos hemos aprendido del mundo a preocuparnos de las cosas de este mundo. Nos preocupa el cambio climático, nos preocupan los problemas sociales, la extinción de algunas especies y la posibilidad de una guerra nuclear. Y no digo que todo esto y mucho más no tenga importancia, pero al mismo tiempo no se oye prácticamente nada sobre una amenaza que es completamente real y además inevitable si no se toman medidas: sufrir la pérdida de nuestra alma y acabar en el infierno. Aquí el pastor José Hutter, él está diciendo una gran verdad. En la iglesia muchas veces estamos demasiado volcados a temáticas que estamos viviendo en nuestro entorno social por el tiempo en el que vivimos y estamos. Pero la realidad es que por encima de esas temáticas, quiero dejar muy en claro, como dice aquí el doctor José Hutter, no quiere decir que no sean importantes, ¿ok? No quiere decir que no sea importante de repente hablar de situaciones del clima, por ejemplo, o del medio ambiente. Es importante hablarlo, ¿no? Porque veríamos también la perspectiva bíblica, donde vemos que el Señor nos encargó este planeta, ¿está de acuerdo? Pero por encima de todas esas temáticas y otras que puedan surgir, está la temática que está relacionada directamente con el tema de la redención. Porque cuando hablamos del tema de la redención, estamos hablando de una redención que tenemos en Cristo Jesús y que nos da vida eterna, pero que está al otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con aquellos que no han comprendido el Evangelio, que no han venido a los pies de Cristo? Sabemos que ellos no tendrán vida eterna, sino lo que enseña nuestro Señor Jesucristo es que tristemente tendrán muerte eterna. Y ahí es donde entra el tema del infierno. Y ahí es donde nosotros como creyentes debemos de estar bien preparados acerca de esta temática, porque cuando tú y yo hablemos del Evangelio, sí es importante mencionarles este tipo de temas. No podemos dejarlos a un lado pensando que se van a asustar y no queremos que no acepten el Evangelio. No, es importante que lo sepan, porque entre más sepan la gran importancia del Evangelio, el gran precio, el regalo tan precioso que es al librarnos el Señor, no solamente del pecado, no solamente del yugo que teníamos en el mundo o de estar ahora sí que aliados con Satanás, sino que más allá de eso también nos ha librado del infierno, y tenemos que entender la dimensión de esto. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tener muy en claro que el infierno es un tema muy importante en el que es necesario ocuparnos. Así como nos ocupamos en otros temas preciosos de la Escritura, también debemos de ocuparnos de este tema. Es aquí donde quiero iniciar de manera muy breve. De hecho, no vamos a profundizar mucho porque créame que hay muchísimo que profundizar en esta temática. Pero quiero entonces recalcar algunos puntos importantes sobre otras perspectivas que hay sobre el infierno, porque puede ser que en algún momento las podamos escuchar de alguien, y es importante que nosotros sepamos, conforme a la Escritura, cuál es la perspectiva que más se acercaría a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Una de estas perspectivas es el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Bueno, el universalismo es la creencia de que todo el mundo irá al cielo para estar con Dios. El universalismo lo que enseña es que a final de cuentas el Señor va a hacer todo un proceso donde todo ser creado, todo ser humano va a ser redimido y va a llegar al cielo tarde o temprano. Eso es lo que enseña el universalismo. Y está pues fundamentado en la idea de que Dios es, pues realmente en este sentido, conforme lo que hablan ellos, es un Dios de amor que realmente ama a sus criaturas, y por amar a sus criaturas pues no va a dejar que ninguna se vaya a ir al infierno. Esto existe, esto es real. Entonces nosotros tenemos que saber de estas temáticas, tenemos que saber qué es lo que se habla. Ahora, fíjense muy bien, en este sentido relacionado con el tema del infierno, perdón, ellos creen en un probable periodo de castigo, en un probable infierno también, antes de ir al cielo. Es decir, no están seguros, todavía convencidos de que realmente exista un infierno, y tampoco, y también, por otro lado, creen en un probable periodo de castigo. Es decir, bueno, puede ser que exista un periodo, ellos dicen así, un periodo donde la persona que no vino a Cristo, que no se arrepintió de sus pecados, que no quiso rendirse a los pies del Señor, pase por un tiempo de un proceso de limpieza,
un proceso donde va a ser preparado para ir al cielo. Esto sería lo más cercano al purgatorio. ¿Cuántos hemos escuchado del purgatorio? ¿Verdad? Esto sería lo más cercano. El domingo pasado yo les decía que esto tiene incluso una raíz judía, porque muchos judíos ortodoxos creen que todo ser humano no va a pasar más tiempo de 12 meses en el infierno. Y nosotros decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, que nuestro corazón tan tremendo, tan malo, muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, pues entonces vale la pena pues aventarme una vida de desenfreno, ¿no? Y acá, padre, al cabo que pues no van a ser más de 12 meses en el infierno y al final de cuentas voy a terminar en el cielo. Entonces igual vale la pena pues yo destramparme, ¿verdad? Eso pasa, ay, muchas gracias, Ricardo. Eso puede pasar en nuestro corazón, ¿a poco no? Bueno, no sé. Yo cuando escuché la primera vez de este tema, a mí en lo personal sí me entró así como un gusanito, así como, oye, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Ahora sí que a la fiesta. Porque te quedas pensando, no, bueno, el Señor es tan bueno que al final de cuentas Él me va a sacar del infierno, ¿verdad? Va a ser un proceso. Y eso es lo que creen. Hay en la actualidad un escritor que es un pastor, Rod Bell, que escribió un libro que se llama Love Wins, ¿verdad? No sé si lo puse, pero creo que sí es Love Wins o nada más es Love Wins. Y ahí el punto es que Rod Bell, él menciona todo esto, él menciona que realmente Dios en su amor, a final de cuentas va a redimir a toda la humanidad y aún los que estén en el infierno los va a hacer pasar por un proceso purgatorial y después de eso los va a llevar al cielo. Por ahí, al respecto de eso, otro hermano muy famoso también, Francis Chan, escribe un libro en respuesta y lo hace de manera muy moderada y creo que lo hace de manera, muestra mucho el amor también al cuerpo de Cristo, pero Francis Chan escribe otro libro que se llama Erasing Hell. Y este libro que literalmente significa borrando el infierno, ¿no? Dio un título muy interesante donde él habla acerca de contrastar la idea del pastor Rod Bell y utiliza como algo central lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 8, donde dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y con este versículo, Francis Chan lo que trata de hacer, en primer lugar, es dejar en claro que nosotros no podemos bajar o tratar de bajar el pensamiento de Dios, la idea de justicia de Dios, la idea de amor de Dios a nuestra manera de verlo. Porque tú y yo, humanamente, podríamos decir, ay, es que no, o sea, ¿por qué Dios va a ser así tan duro con la gente, verdad? ¿Por qué Dios va a darles ese castigo? Yo no lo haría. Y empezamos a utilizar nuestra lógica, nuestra manera. ¿A poco no? Empezamos a querer poner a Dios, moldear a Dios a nuestra manera de pensar, en vez de nosotros adaptarnos a la manera de pensar de Dios. Y eso es un gran problema dentro del cuerpo de Cristo en la actualidad, tratar de moldear a Dios a nuestra manera, y se nos ha olvidado que los que estamos ahí en el molde con el alfarero somos nosotros, y Él es el que nos está moldeando, y olvidamos esto. Entonces aquí el pastor Francis Chan menciona este versículo para hablar de los siguientes ejemplos. Dice Francis Chan, ¿no? Menciona a Job y el sufrimiento que tuvo por Dios, ¿no? Es decir, menciona a Job y él dice, yo veo a Job primero siendo un hombre próspero, con una familia preciosa, buscando de alguna manera al Señor, y de repente vemos a un Job que pierde todos sus bienes materiales en un día, que pierde a toda su familia en un día, que empieza a recibir una enfermedad, que aún su esposa lo empieza de alguna manera pues a maldecir de alguna forma. ¿Y qué viene a nuestra mente humana? A nuestra mente humana viene, ay, pobre Job, ¿verdad? ¿Qué le está pasando todo eso? Pobrecito, que está sufriendo, no debería de sufrir tanto. Y a veces nos ponemos a preguntar, Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Le viene a la mente algún momento de su vida así? Sí nos pasa, hermanos. Dios, ¿por qué permitiste eso? Entonces empezamos
a querer bajar a nuestras ideas a Dios. Enseguida pone el ejemplo también de Usa, cuando David recupera el arca del pacto y la están transportando, ¿verdad? ¿Y qué hizo este hombre, que era un hombre fiel? Tocó el arca, porque se iba a caer el arca, ¿verdad? Y dijo, no, que no se caiga, y tocó el arca, ¿y qué le pasó? Se murió. Y entonces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cómo, Señor? Pero de veras, Señor, si lo que Usa quería era que no se cayera el arca, que no se fuera a ensuciar con la tierra. Por allí R.C. Sproul hace un comentario muy interesante de este momento y dicen que uno de los problemas de Usa es que pensó que aún la tierra que Dios había creado y que estaba cumpliendo el propósito de Dios era más santa que él. Que él era más santo que la tierra, mejor dicho. Dice R.C. Sproul así, ¿no? O sea, de entender, es que yo soy más digno que la tierra, ¿no? Cuando era al revés, creo. Entonces aquí vemos ahí esos pensamientos, ¿no? Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? Vemos también enseguida, y aquí usa un ejemplo tremendo. ¿Están listos para este tremendo ejemplo? Dice así, Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Y entonces dice Francis Chan, Dios, ¿de verdad? Dejando tú a tu hijo más precioso que sea golpeado, que se burlen de él, que lo maltraten de esa manera, que sea vituperado en una cruz, desnudo, ya casi sin forma, como dice Isaías, por todo el golpe y toda la tortura que había recibido. De verdad, Dios, tú lo estás dejando. Y luego vamos al punto donde dice el Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Dice, Señor, tú ahí abandonando a tu hijo, ¿de verdad, Señor? ¿Así es como tú haces las cosas? Y entonces Francis Chan dice, recuerda que tus pensamientos no son los del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos de tener muy en claro esa idea de por qué, de alguna forma, el Señor permite el castigo eterno. Y por qué el Señor Jesucristo lo enseña tal y cual, con esa claridad. Y entonces menciona el ejemplo del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, donde dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos con claridad cómo el Señor toma esa justicia, esa autoridad que tiene en su santidad, y aún dentro de las características de Dios mismo, desbordando su ira. Porque tú y yo debemos de recordar algo. Es cierto que Dios es amor, pero también Dios tiene ira, y nos habla mucho la Escritura. Cuando tú puedes ver en la Escritura que menciona cómo huirán de la ira venidera, de la ira de Dios, cuando menciona las copas, menciona que se desbordan, hablando de la ira de Dios, y tiene una relación muy directa incluso con situaciones, con sustancias relacionadas al veneno, al veneno mortal que mata, etcétera. Entonces todo esto nos habla de una ira de Dios, de un juicio que se va a dar, de una sentencia que el Señor va a establecer, y que muchos o algunos, o no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero aquí nos dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego, y junto con la muerte y el Hades también.
Y esto queda muy claro aquí. Y entonces Francis Chan menciona en ese sentido, debemos de tener cuidado de pensar que Dios va a tomar de manera muy ligera esta situación, ¿verdad? Sino pensar con toda cautela que si el Señor nos dice algo en la Escritura, debemos de nosotros apegarnos a ese pensamiento. Por eso, hermano, es muy importante lo siguiente. Yo creo que tú has escuchado que he repetido mucho la palabra cosmovisión. ¿Cuántos recuerdan eso? Cosmovisión. Porque la cosmovisión tiene que ver con la manera en que se ve al mundo, en que se ve a nuestra sociedad, que se ve esta vida. Y tú puedes tener dos tipos de cosmovisiones de manera general. La cosmovisión que te enseña la cultura, el tiempo en el que estás viviendo, o la cosmovisión, es decir, la manera de ver de Dios. Que esa manera de ver de Dios es la manera eterna. De hecho, te voy a decir algo, la manera de ver de Dios no cambia. Es la misma y permanecerá. Por eso Dios dice en la Escritura que Él es el mismo ¿de cuándo? De ayer, de hoy y para siempre, ¿no? Por la eternidad. Y tú analízalo, nuestra cosmovisión, mundanamente hablando, es muy cambiante, ¿a poco no? Según lo que va pasando, nos vamos amoldando. A ver, hasta los creyentes, esa es la realidad. Pero la cosmovisión de Dios es eterna. Entonces tú y yo debemos de adaptarnos a esa cosmovisión, y la temática del infierno es así. Y mira qué bendición que el mismo creador del universo, te voy a decir algo, te va a sonar bien grueso, ¿ok? ¿Está bien? El mismo creador del infierno nos vino a hablar de él. Porque él lo hizo. Y yo sé que suena así como, ¿cómo no puede ser, verdad? Yo pensé que el diablo le había hecho, pues no, porque aún el mismo diablo va a terminar en el lago de fuego. Entonces él lo hizo. Entonces, ¿cómo no te va a decir lo que es, verdad? Sí, él lo hizo. Y Él ha destinado un propósito para ese lugar. Y yo sé que suena duro. Pero cuando tú y yo nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, entonces en humildad podemos entenderlo y podemos agradecerle y otras cosas que veremos como conclusión. Pero vamos a avanzar. Dentro de los aspectos importantes también está esta otra perspectiva, que es el aniquilismo. Eso es muy interesante porque el aniquilismo menciona que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno en el infierno, sino más bien serán extinguidos o aniquilados. Así como si, ¿vieron ustedes la película? Voy a hacer con películas, ¿eh? ¿Vieron ustedes la película de los Avengers, la última? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó, verdad? Que tornó el dedo y ¡pum! Varios desaparecieron. Y después cuando volvieron a aparecer, creo que ya en las otras series alternativas, creo que todos estaban así como, pues, ¿dónde estaba, va? ¿Verdad que sí? Bueno, es como la idea de esta creencia, ¿no? Es decir, que los que no vinieron a los pies del Señor, ellos, en vez de ir al infierno, simplemente van a ser extinguidos. ¡Pah! Van a desaparecer. ¡Pah! Esa es la idea del aniquilismo. Yo quiero repetirte, todas estas perspectivas se basan muchas en escrituras de la palabra. Por eso para mí es muy importante que tú estudies al respecto, ¿ok? Que tú estudies al respecto. Pero eso es lo que cree el aniquilismo, ¿verdad? Los incrédulos siendo extinguidos, siendo aniquilados. Por eso es aniquilismo, que a final de cuentas ni siquiera van a ir a un infierno, o si van a ir va a ser muy poco, porque también el mismo infierno va a desaparecer, ¿no? Va a ser aniquilado, va a ser extinguido. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 25, versículo 46. Recordemos que estamos basándonos más directamente a lo que el Señor Jesucristo mismo ha dicho en esta serie. Amén. Versículo 46 dice, y ellos irán ¿a dónde? Al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Y aquí encontramos un paralelismo, ¿ok? ¿Cuál es el paralelismo? Por un lado, a personas que van a un castigo eterno, y por otro lado, a los justos, por la gracia del Señor, entrando a la vida eterna. Entonces son dos caminos, ¿está bien? Es decir, son dos situaciones, la del castigo eterno y la de la vida eterna. Pero en ambos nos está hablando de eternidad, que es un concepto que no entendemos realmente. Alcanzamos a darnos una idea, pero es un concepto muy complejo, la eternidad. Y enseguida voy a leerles también algo, pero aquí sí voy a hablar de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que ya lo vimos también de cierta manera, donde dice, después
el diablo, que los había engañado, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán ¿qué? Atormentados día y noche por 12 meses. Por siempre jamás. Y volvemos a esa idea de qué duro, ¿verdad? Pues sí, así es. Y a ti y a mí nos tiene que quedar bien en claro eso, que es una situación de castigo muy dura, muy compleja, porque cuando tú entiendes eso, tú eres más agradecido con el Señor por lo que Él te ha dado la salvación. Te das más cuenta, Señor, de qué me has librado, ¿no? Cambia mucho la connotación en ese sentido. Y es muy clara la Escritura. El Señor Jesucristo nos enseña una historia en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, sobre el rico y Lázaro, que es una historia o parábola, porque todavía hay quienes mencionan que es una parábola y quienes mencionan que es una historia. Realmente no hay un consenso en esto, pero lo que es importante es que viene una enseñanza para nosotros. Y hay varias enseñanzas dentro de aquí. Vamos a encontrar, por ejemplo, la confianza en el dinero y el poder. Un hombre excesivamente confiado en su dinero y en su poder, un hombre que vivía en los excesos, la actitud que tenía ese hombre hacia los necesitados y vulnerables. Mucho de esto el Señor lo quería dejar muy en claro también. Pero también dentro de eso, el Señor Jesucristo, que es el maestro de maestros, aprovecha para hablar de la eternidad. Y entonces dice así la Escritura. Vamos a ver lo que encontramos aquí. Dice así la palabra. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Vamos a detenernos ahí. Este era un hombre realmente poderoso. De hecho, se dice que lo que ellos vestían, cuando menciona aquí el gran esplendor en púrpura y lino fino de la más alta calidad, el peso de sus ropas era lo que valía en oro. Imagínense, ¿verdad? Es decir, lo que pesaban sus ropas tenía el peso de oro. De esa calidad era la tela que utilizaban estos hombres. Y tenía muchos lujos, vivía rodeado de lujos. Recordemos que aquí el contexto también el Señor Jesús está enseñando mucho acerca del amor al dinero. Cuando nosotros contextualizamos esto, vamos a dar cuenta que nos dice, cuidado con el amor al dinero, cuidado con eso, ¿ok? Y después dice versículo 20, el contraste, tirado a la puerta de su casa. ¿Dónde estaba tirado este hombre? ¿Tú cuando llegas a tu casa te das cuenta de lo que hay en la puerta de tu casa? Pues yo creo que sí, no, bueno, me refiero, si hubiera un hombre tirado a la puerta de tu casa, yo creo que lo verías, ¿verdad? O sea, yo creo que llegarías a tu casa y te das cuenta que ahí está, ¿verdad? Así como que, no, pues, ay, como que vi algo, ¿verdad? Y un hombre ahí tirado en la puerta de tu casa. Entonces, fíjate, tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Quiero que te des cuenta aquí de algo muy interesante. Aquí el Señor menciona por nombre a Lázaro, pero no al rico. ¿Te das cuenta de eso? Eso nos da a entender de alguna manera implícita, esto ya es implícito, no hagas una doctrina de esto que te voy a decir, no. Pero de alguna manera implícita nos dice que el Señor conocía a Lázaro. Del hombre rico dice, había un hombre rico. Pero de Lázaro decía, se llamaba Lázaro. Interesante eso. Quien estaba, ¿qué? Cubierto de llagas. Versículo 21, mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Y aquí es muy importante cómo el Señor Jesucristo nos habla de la magnitud primero de la indiferencia de este hombre, del corazón endurecido que tenía este hombre. ¿Te das cuenta de qué corazón tan duro? Porque dice la Escritura que vivía rodeado de lujos. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en mis tiempos de chambeador en Estados Unidos, en uno de los lugares que trabajé era Wendy's. Muy buenas las hamburguesas. Pero a mí me impactaba que, por ejemplo, si alguien te pedía una hamburguesa, ¿no? Y te decía, ¿sabes qué? Hamburguesa sin jitomate. Porque sí te las piden allá, ¿eh? O sea, ya casi que te dicen, y nada más con un pepinillo, si le pones dos no la quiero. ¿Así?
Entonces, por ejemplo, si tú le ponías si no le ponías te pedían sí jitomate y se lo ponías, en el momento en que ya le ibas a entregar, te decía el manager, no, es que te la pidió sin jitomate. Y en una hamburguesota sí. ¿Qué crees que hacían con esa hamburguesa? Bueno, nosotros éramos medio listillos porque a veces agarrábamos y las guardábamos, ¿verdad? Y ya después no las comíamos. Oye, es que unas ensaladas así tremendas y luego, no, es que te la pidió sin crotones, ¿verdad? Y ya después ahí las guardábamos para lonchar. Dios me perdone, perdone. Pero el punto es que los excesos, hermano, hay desperdicio. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? ¿Tú crees que a este hombre rico no le sobraba alimento? Y veía a ese hombre tirado ahí y con llagas. Oye, por lo menos para decir, ¿sabes qué? Ya no nos comimos eso, dáselo al Señor de afuera. Pero había un corazón endurecido en él, muy fuerte. Y esto nos habla también mucho de la actitud del ser humano en la actualidad. Un ser humano endurecido que no quiere realmente atender o poner sus ojos donde debería de ponerlos. Y sucede algo todavía más terrible. Porque dice que los perros, y fíjate muy bien, los perros eran animales inmundos para los judíos, ¿eh? O sea, los perros no eran como ahorita que nosotros nos gustan los perros. A mí me encantan los perros, ¿verdad? Ya dos que tenemos una Rottweiler y una Boxer, se murieron de viejitas, ¿verdad? Y damos en búsqueda de un Rottweiler, si alguien sabe de alguno barato, me dice. Sí, porque están bien caros. Entonces ahí el punto es, date cuenta de esto, una cultura que no quería a los perros, pero esos mismos perros, despreciados por esa cultura, tenían más amor por Lázaro que ni el rico. ¿Tú sabes qué hace un perro cuando se lastima? Se lame. Ese perro que estaba haciendo con Lázaro, esos perros trataban de ayudarlo. Veían sus llagas y le lamían sus llagas a ver si de esa manera se sanaba, ¿no? Qué falta de misericordia de este hombre, ¿te das cuenta? Y la realidad es que tú y yo podemos pensar que podemos ser misericordiosos, pero no hay más grande nivel de misericordia que podemos alcanzar que cuando conocemos de Cristo, hermano. Esa es la realidad. Podemos ser los mejores filántropos, las mejores personas que ayudamos a la sociedad, pero si no lo hacemos en el entendimiento del Evangelio, se queda muy, muy por debajo del propósito real. Y con este hombre rico pasaba eso. Y entonces viene aquí, sigue el Señor con la historia. Son preciosas las historias que cuenta el Señor, amén. Dice, con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Por ahí la palabra que usa en griego es Hades. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham y a lo lejos con Lázaro junto a él. Entonces vemos que ambos mueren, pero vemos el destino de uno y el destino de otro. Y vemos entonces al pobre con Abraham, en el seno de Abraham, y vemos al rico en el lugar de tormento. Y entonces vamos a avanzar al versículo 24. Hay dos destinos ahí, ¿ok? Nos va quedando claro eso, ¿eh? El Señor Jesús nos está diciendo, mira, pon atención, ponte listo. Hay dos destinos. O vas a uno o vas al otro. Versículo 24 dice así, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Quiero que te des cuenta de algo. El corazón de este hombre rico realmente ni siquiera ahí había cambiado. Porque está viendo a Lázaro y lo sigue viendo como un hombre inferior a él. ¿Te das cuenta de eso? Porque le está diciendo a Abraham, no le dijo a Abraham, o sea, le puede haber dicho, Abraham, no seas mal plan, ¿verdad? Moja tu dedo y ven y moja poquito mi lengua, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Envía a Lázaro, ¿verdad? O sea, porque Lázaro, porque sí lo vio, ¿verdad? Él sabía que estaba ahí Lázaro, en su puerta, ahí tirado. Entonces dice, oye, es que él es una persona inferior, ¿verdad? Entonces mándalo, te va a servir a ti, que me sirva a mí. Todavía esa actitud del rico, que es tremendo. Y entonces Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás ¿en qué? En angustia.
Y dice enseguida el versículo 26 cosas muy interesantes. Dice, además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Es decir, un abismo, no pueden cruzar uno hacia acá, ni los de acá hacia allá. ¿Así nos queda así claro? Y dice el versículo 27, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Sigue todavía él con esa idea, ¿verdad? Envíalo, ¿verdad? Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Interesante aquí porque date cuenta que el hombre empieza a ser consciente de algo, empieza a ser consciente de que la manera que vivió lo llevó allí, y él a conocer a sus hermanos, quién sabe cómo serían sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué les dice? Oye, envíales a alguien que les avise porque se me hace que van a llegar aquí también. El Señor Jesucristo en algún momento nos hablaba acerca, pues sí, de los frutos, y los frutos hablan mucho realmente de si estamos en Cristo o no estamos en Él. Y el versículo 30 dice, entonces, el hombre rico respondió, no, ya me adelanté, ¿verdad? Perdón, no me quedé 27, vamos al 29, ahí. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Te das cuenta la importancia? Aquí date cuenta de algo, porque aquí está transportando del momento en el que ellos están, tanto en el seno de Abraham como en el Hades, está transportando ahora al momento de la tierra, donde los hombres hasta ese momento habían escuchado la escritura por medio de los profetas, por medio de la ley, por medio de Moisés. ¿Te suena familiar? En la actualidad estamos en este momento, es decir, estamos escuchando de la escritura, estamos escuchando el mensaje de salvación. Por eso es tan importante que nosotros desde el púlpito, desde los lugares donde estudiemos la escritura, las células, los grupos pequeños, lo que sea, hablemos de todo esto, porque el Señor quiere que así sea. Entonces dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Versículo 30, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y nuestra generación es muy parecido a esto. A veces busca tantas señales y tantos prodigios para poder creer en el Señor. Y lo triste es que a veces, aún viendo eso, no se acercan realmente a Él. Y por otro lado, nos debe quedar más que claro que con la palabra basta para que nosotros podamos entender el Evangelio. Ya si el Señor quiere hacer algo que sea un milagro, es aparte, y lo puede hacer, el Señor lo puede hacer, pero nuestro entendimiento de nuestra necesidad de Dios, nuestro entendimiento del Evangelio debe estar basado en la Escritura. Entonces el Señor Jesús deja muy en claro aquí, hablando de varios temas, que hay un destino eterno, y que es un destino que está en sus manos, amén. Date cuenta de eso, está en manos del Señor. El Señor Jesús mismo lo dijo y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que ¿quién debemos de temer? Al Señor, a Dios, quien es el que tiene realmente el poder de enviar al infierno. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Vamos concluyendo. Al saber acerca del infierno como una enseñanza de nuestro Señor Jesús, porque aquí primer punto, nos queda claro que quien más enseña de esto es el Señor Jesucristo, amén. Nos debe quedar eso bien claro. Y a partir de eso, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos aprender? Primero, comprendemos mejor el gran valor de la salvación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salvación? No tiene precio, o sea, que es tan grande. A veces somos cristianos tan, ay Señor, gracias, me salvaste. Deberías estar dando brincos, porque el Señor te salvó. Otro aspecto muy importante es que al saber de esto que el Señor nos dejó tan claro, nuestro Señor Jesucristo, nos sensibilizamos hacia la necesidad del compartir el Evangelio. Si tú y yo ya estamos convencidos de que este lugar existe y que es para castigo eterno, oye, debería de preocupar
Mi papá no sabe de Cristo, mi mamá no sabe de Cristo. Si ellos mueren hoy, van a ir a este lugar. Y no van a estar un rato. Van a estar por la eternidad ahí, van a ser atormentados. ¿Te preocupa eso? ¿Nos preocupa? Pidámosle a Dios que así sea, que cada vez entre nosotros más esa sensibilidad. También, ¿qué puede pasar al entender este tema? Podemos ser más agradecidos y ser mejores adoradores. Tú puedes adorar más al Señor. Puedes decir, Señor, gracias, qué grande eres, Señor, que en toda mi maldad me redimiste, me pusiste nombre, soy parte de tu familia. Veíamos el día de ayer en un libro que estamos leyendo, el grupo de varones, que se llama Un hombre conforme al corazón de Dios, del pastor Jim George. Veíamos cómo él menciona una parte de Efesios, y cuando nosotros leemos Efesios nos damos cuenta que en los primeros dos capítulos, capítulo 1 y 2, nos da más de 30 características de quién somos en Cristo. ¡Wow! Es demasiado lo que el Señor nos ha dado, amén. Y de pilón te libró del infierno, y de pilón te está dando la eternidad con Él. Es mucho, es mucho. No sé si a ti un día te han llenado de regalos que hasta no sabes ya qué hacer, ¿verdad? Pues así debemos estar, ¿verdad? Ay, Señor, otra cosa, gracias, así. Porque todavía día a día nos muestra su misericordia, amén. Qué precioso Señor tenemos, y eso nos debe de hacer mejores adoradores, nos debe de ser súper agradecidos con Él. Cada domingo debemos de estar, ya párate para ir a dar gracias al Señor. Y no, ya es la hora. Porque no hemos entendido. Si estás en esa situación es porque no has entendido lo que has recibido de Cristo. Y un último punto muy importante: podemos temer y amar más a nuestro Señor, Salvador y Maestro, Cristo Jesús. Necesitamos temer más al Señor, necesitamos amarle más. Y quiero cerrar con lo siguiente. Hay un poema que surgió en un tiempo que está considerado dentro de la literatura universal, que fue un tiempo donde surgieron escritores que hablaban acerca de Dios con un pensamiento teológico muy fuerte. Y un escritor escribió este poema que te voy a leer y que tiene que ver con nuestro amor hacia Dios, con nuestra gratitud hacia Dios. Te lo voy a leer enseguida. Dice así. Se llama No me mueve mi Dios para quererte. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiere cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Dice enseguida: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a recordar lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos a ver la magnitud de tu amor, a rescatarnos del infierno, de la muerte eterna, al darnos, Señor, un camino, un regalo de salvación. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ayúdanos a ver eso y a ser agradecidos. Ver todo lo que sufriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Cómo te despojaste
Dejaste tu trono de gloria, Señor, y te hiciste un hombre, un ser humano. Somos mucho menor que los ángeles. Y tú decidiste hacerlo porque nos has amado. Dice tu palabra, yo te he amado con amor eterno. Ayúdanos a tener eso en lo profundo de nuestro corazón, Señor, por favor. Porque estamos tan ensimismados, tan distraídos con el mundo, con nuestros anhelos materiales, que nos olvidamos del precioso regalo de la redención que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Levanta tu voz y dale gracias. Dile gracias, Señor, porque me has salvado, me has redimido, me has puesto nombre, me has hecho parte de tu familia, Señor. Has escrito mi nombre en el libro de la vida y tú dices que en eso me debo de alegrar, que ni siquiera me debo de alegrar tanto en las bendiciones o cosas que vengan por default por medio de conocerte, sino que debo de estar alegre porque mi nombre está escrito en tu libro de la vida, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Perdónanos, Señor, si como iglesia no hemos valorado esto. Perdónanos, Señor. Humildemente te lo pedimos. Perdónanos. El día que estemos delante de tu presencia, Señor, viendo la hermosura de tu santidad, seguramente ese día vamos a decir: wow, cuántas oportunidades perdí para darte gracias y adorarte y reconocer lo mucho que has hecho por mí. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a tener la pasión para advertirles a otros sobre la realidad del infierno. Y junto con eso, junto con esas malas noticias, darles las buenas noticias, que son que hay salvación en el nombre de Jesús para todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente y decide por la gracia del Señor seguir a Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.